Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros, desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio y fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos. Yo, como verde olivo, en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre y jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos había también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Vemos un poco primero el detalle de que Simón, es decir, Pedro, estaba casado porque tenía suegra. Es un detalle que parece como Jesús le curó a la suegra, y por tanto de ahí entendemos cómo San Lucas nos está diciendo. San Lucas, que fue discípulo de Pedro, le conocía bien, seguramente conocería este dato directamente por parte de Pedro. Y digamos que este Evangelio es como un poco un pequeño resumen de cómo actuaba Jesús, cómo fue la vida pública de Jesús. Como sabemos, Jesús el 90% del tiempo que pasó en este mundo lo pasó en vida oculta, es decir, no hacía nada llamativo, nada especial. Entendemos que sí sería algo precioso estar con él, el ambiente de casa, siempre se suele poner como ejemplo la Sagrada Familia de Nazaret, como un ejemplo del ambiente que tenemos que buscar, tener en nuestra
las cosas sencillas son las que tienen un valor muy grande cuando se hacen de corazón, con cariño. Es decir, no nos está pidiendo Dios que hagamos cosas extraordinarias, impresionantes, que aparezcan en los libros de historia, sino que la vida cristiana, lo esencial es esa cotidianidad diaria que tiene un valor grandísimo. Jesús nos ha dicho: un vaso de agua fresca, dada con cariño, tiene un valor enorme a los ojos de Dios. Por eso nos hace, la misma vida de Jesús nos hace ver qué importante es ese día a día. No es más incluso que hacer cosas impresionantes, extraordinarias. Y el otro 10% de los 3 años de vida pública de Jesús, este evangelio que hemos escuchado es como un resumen del tipo de cosas que hacía. Vemos que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Una cosa que llama la atención es cómo curaba a los enfermos, porque él sentía compasión hacia ellos. Por lo cual también a nosotros nos hace entender que no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Y nos hace ver también la importancia que tiene la salud y el bienestar físicos, que vemos que para Jesús eran muy importantes. No solamente, también evidentemente nos habla de la vida eterna, evidentemente es absolutamente esencial el discurso de la vida eterna, pero Jesús no tiene un discurso como decir, bueno, la salud física no importa porque solo importa la espiritual, una historia así, porque vemos que le daba una importancia grandísima. Y cuando estaba la suegra de Simón Pedro con fiebre, le cura. Cuando vienen todos estos enfermos con distintas dolencias, nos dice, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Es decir, Jesús estima profundamente la salud física y quiere que nosotros también la estimemos. Cosas que tengamos o no tengamos salud, pero tenemos que intentar y sobre todo estimar como una cosa buena, una cosa grande, una cosa importante. Vemos cómo Jesús también echaba a los demonios. Vemos cómo nos dice, al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto, porque iba a rezar a lugares tranquilos, iba al monte, al desierto. Entonces vemos cómo Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. A veces aparece al amanecer, otras veces aparece al anochecer, pero vemos que muchísimas veces en el Evangelio aparece esta idea de que Jesús se retiraba a rezar. Seguramente iría todos los días un buen rato a rezar. Les enseñó también a sus discípulos la importancia de la oración. Por tanto, a nosotros también nos está enseñando la importancia que tiene la vida de oración, la vida espiritual. Dice que la gente acudía donde él y él atendía a la gente. Vemos que Jesús era una persona que estaba con la gente y no hacía distinción. Es más, si privilegiaba a alguien, eran a los que en aquella época estaban más marginados. Es decir, Jesús no desprecia o no deja a un lado a los que eran importantes. Por ejemplo, los fariseos. En varias ocasiones fue a comer a casa de un fariseo, o fue a comer, o estaba hablando con ellos. Tantas veces le preguntaba cosas a los fariseos. Un fariseo se le acercó y le preguntó. Vemos que tenía un trato con ellos muy bueno, aunque les hablaba muy directamente también. Pero si vemos que a alguien privilegiaba a Jesús, no era a los importantes de la época,
alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento con Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la oración. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual también va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, compartió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, porque en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
nuestro. Oremos.